Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a la 8ª edición de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Yo soy Mónica Morales y aprovecho para agradecer a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En esta edición de Intersecciones, que lleva por nombre Escribir de noche, las cartas de George Sand, recordaremos a esta emblemática escritora francesa del siglo XIX, quien se abriera paso en un ámbito, el literario, pues predominantemente masculino, y en un país convulso, la Francia decimonónica, haciendo carrera y nombre como novelista, cronista de viaje y escritora. Sin duda una mujer revolucionaria, podemos decir. Sin embargo, poco leída y recordada en los últimos años, y si acaso su nombre sale al tema, suele ser por sus vínculos amorosos con otros famosos intelectuales y artistas de la época. Les sonará conocido. Suele ser el caso de muchas mujeres a lo largo de la historia del arte. Pero bueno, ¿quién fue en realidad George Sand? Te invito a quedarte la siguiente media hora y descubrirla a través de sus cartas. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Estás escuchando Intersecciones. Estás escuchando Intersecciones. Y hoy vamos a recordar a una mujer francesa del siglo XIX, quien tuvo que hacer carrera literaria bajo un seudónimo masculino. Me refiero a quien originalmente se llamaba Aurora Dupin, quien firmara sus obras como George Sand. Para empezar te cuento datos sobre su biografía. Ella se llamó Amandine Aurora Lucille Dupin. Nació el 1 de julio de 1804, prácticamente junto con el siglo, en París. Su padre era heredero de un linaje polaco noble. Su bisabuelo había sido hijo de Augusto II de Polonia. En cambio, su madre no tenía, esos antecedentes familiares. Por lo cual, al morir su padre, cuando ella tenía apenas 4 años, la pequeña Aurora pasó a la custodia de su abuela paterna, quien la educó en la campiña francesa, en un ambiente culto, refinado, sin embargo también lleno de libertades. Se dice que ya desde la infancia, Aurora prefería vestir con prendas masculinas, montar a caballo, cazar y pescar. Estudiaba ciencia con quien hubiera sido en su momento el tutor de su padre, y también se sabe que fue una ávida lectora. Su abuela murió cuando Aurora tenía apenas 17 años. En esta época, Aurora se mudó a París con su mamá. Sin embargo, la relación no fue buena. No estaban acostumbradas, a vivir juntas. Y para esa Aurora adolescente, el ambiente resultó insoportable. Se cree que, esto fue la causa de que decidiera casarse muy joven, en 1822, con el conde Casimir Dudevant. De este matrimonio nacieron 2 hijos, el mayor Mauricio y la pequeña Solange. No fue una relación, afortunada. El alcoholismo y los maltratos de su esposo llevaron el matrimonio a la separación luego de 9 años. En una carta de 1831 a su madre, Aurora explica que no le interesaba la vida en sociedad, sino tener la misma libertad de pensamiento y acción que su esposo.
Es decir, le hizo ruido que no tuvieran las mismas condiciones las mujeres que los hombres. Pues bien, luego de la separación, Aurora se mudó a París y al poco tiempo ya cohabitaba con el escritor Jules Sandeau. Juntos escribieron un libro, una novela, bajo un seudónimo que fue Jules Sand. Y bueno, al año siguiente aproximadamente ya publicó su primera novela, que se llamó Indiana, ya individualmente, bajo el seudónimo que le acompañara el resto de su vida, George Sand. Para Elizabeth Drew, una periodista norteamericana, quien fue la que escribiera la introducción del libro que compendia sus cartas, bueno, para ella opina, y la cito, es el destino de los pioneros de la libertad el ser olvidados una vez que las libertades fueron ganadas. Drew comenta con pesar que hoy en día nadie lee las novelas de George Sand, ni las recuerda por sus ideas, que bueno, para su tiempo fueron revolucionarias, en tanto que su fama se limita exclusivamente a recordarla por los amantes que tuvo. La periodista estadounidense repasa las referencias y testimonios de sus contemporáneos, quienes le conocieron y convivieron con ella. En estos relatos encontramos que se trató de una mujer valiente, sencilla, amorosa y honesta. Si bien podemos considerar que George Sand fue, sí, una mujer privilegiada, es decir, para su tiempo, porque tuvo oportunidad de educarse, de leer, lo cierto es que sí tuvo que pagar los costos de vivir a su manera. La mujer escribió un promedio de 2 libros al año durante 50 años. Su obra de ficción reúne un total de 80 novelas y obras de teatro. Escribió incansablemente y lo que era también, digamos, muy innovador para la época, vivía de su trabajo. Su labor integraba una rutina religiosa con la escritura. Se dice que tenía el hábito de escribir entre 7 y 8 horas diarias por la noche, llegando incluso a hacerlo hasta por 12 horas si era necesario. Solía irse a dormir a las 7 de la mañana, dormir como hasta mediodía y pasaba la tarde con sus hijos y amistades. Y ya se dedicaba, iniciaba su jornada de trabajo a las 10 de la noche. Su trabajo literario, digamos, a esta labor, a escribir novelas, obras de teatro, se sumaban también un promedio de 10 cartas por día. Fue una prolífica escritora de cartas, ¿no? Y bueno, por ahí están publicadas en distintas ediciones. Si bien escribía porque le resultaba tan natural como caminar o conversar, su obra abundante es el resultado de su necesidad. Es decir, ella se concebía como atada a su trabajo. Era consciente de la imperante necesidad de ganarse la vida. O sea, no se daba descanso porque sabía que de ella dependían sus hijos y de pronto muchas otras personas. Pues bien, estás escuchando Intersecciones y seguimos con más sobre la vida de la escritora francesa George Sand después del corte. No te vayas. No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Continúas en Intersecciones y hoy estamos recordando a George Sand, escritora francesa quien desarrolló su obra literaria en un contexto, la verdad, riquísimo, un contexto cultural riquísimo, el de Europa del siglo XIX. Iconográficamente llega George Sand hasta nuestros días por su hábito de vestirse con trajes de hombre. Su amistad con reconocidos pintores de la época como Eugenio Delacroix nos dejó como herencia retratos que la muestran así, con el cabello corto, sombreros de copa. En la actualidad, el cine ha sido también desde finales del siglo XX responsable de la divulgación de su imagen e historia. Sin embargo, como te contaba,
pues no necesariamente enfocados en su trabajo como escritora, sino en su vida amorosa. Y te comparto algunos ejemplos, hay más, ¿no? Es cuestión de echarse un clavado a la historia del cine, pero creo que estos 3 ejemplos son emblemáticos. En 1969, el director español Jaime Camino dirigió, produjo y coescribió el guión basado en la novela de la misma George Sand, Un invierno en Mallorca. Esta película, captura, ¿no? Retrata una temporada de la que fuera, pues sin duda, una de las relaciones más prolongadas en la vida de la escritora francesa. Su relación con el compositor polaco Federico Chopin. En esta película, el personaje de George Sand es interpretado ni más ni menos que por la actriz española Lucía Bosé, madre del famoso cantante español Miguel Bosé. Después, en 1991, James Lapine, un director estadounidense, él dirigió Impromptu, también en torno al romance entre Sand y Chopin. Esta relación ha generado como mucha polémica. Están quienes perciben a Sand en esta pareja como muy controladora y muy dominante por el hecho de que era mayor que Chopin y porque le atribuyen rasgos de personalidad de pronto pues exacerbados, ¿no? Pero en este caso, en este film de 1991, Impromptu, el personaje, digamos, central, Chopin, es interpretado por el popular actor inglés Hugh Grant. Un muy joven Hugh Grant. Y la sinopsis, nada más para que se den cuenta del enfoque de la película, pues ya revela esta imagen centrada en las vidas privadas y con juicios de valor, digamos, peyorativos. Y les comparto la sinopsis. Dice: en la Francia de 1830, el pianista y compositor Frédéric Chopin es perseguido románticamente por la mujer decidida e individualista que usa el nombre de George Sand. O sea, como qué miedo George Sand, ¿no? Años más tarde, en 1999, finalmente una mujer, la directora francesa Diane Curis, ofreció una aproximación al personaje de George Sand, me parece, pues más sensible. Si bien también en torno a una historia amorosa de George Sand, ¿no? Está retomando precisamente la época en la que estuvo vinculada amorosamente con el poeta francés Alfred de Musset. Sin embargo, creo que lo que Curis logra acá es un personaje mucho más nutrido, con matices, ¿no? Una George Sand madre, amiga, colega, trabajadora incansable y pues con una fortaleza feroz para resolver las circunstancias a las que se enfrentaba, ¿no? En ese periodo de tiempo, no solo respecto a su amante Alfred de Musset, que era realmente un casi adolescente todavía bastante caprichoso, pero respecto a la custodia de sus hijos, ¿no? Todo el problema que tuvo con la separación de su esposo, etcétera. Entonces, es un personaje mucho mejor planteado, me parece, de 1999, en la película Los Infantes del Siglo, retomando el título de la novela que Alfred de Musset publicara, pues a partir también de la historia de amor con George Sand. Pero en este último ejemplo, yo creo que es de los que, al menos de los que yo conozco a la fecha, el único que sí consigue humanizar al personaje de hombres, ¿no? Que el resto de las producciones se han empeñado en construir. Pero esto desde el cine, ¿qué pasa con sus contemporáneos, ¿no? ¿Qué dijeron en su tiempo quienes la conocieron? Podemos acercarnos, por ejemplo, al testimonio de Alejandro Dumas, hijo, quien la conoció, quien fue cercano a ella y que declaró en alguna ocasión sobre George Sand, y lo cito: posee un corazón como nunca se ha visto y como nunca se verá sobre la tierra. Por su parte, Flaubert
también un entrañable amigo, años después de la muerte de George Sand, en cartas al hijo de ella, a Maurice, le decía, y también lo cito, a tu pobre mamá, cómo pienso en ella y cuánto la extraño. No pasa un día sin que me diga, si ella estuviera aquí, le pediría su consejo. Estás escuchando Intersecciones. Vamos a un corte, no te vayas. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso, esto es Intersecciones, y en esta edición recordamos a Aurora Dupin, conocida en el mundo de la literatura como George Sand. Te platicaba antes del corte cómo mediáticamente, en el cine en particular, se ha reproducido una imagen de esta mujer, muy enfocada o priorizando su vida amorosa, en su relación con sus parejas sentimentales y retratándola como un ser dominado por sus pasiones, cuando en realidad el tema amoroso, a la hora de revisar su biografía con detenimiento, pues no tuvo tal protagonismo en su vida. Por ahí de 1850, en una carta a un biógrafo desconocido, es decir, ella no conocía a este señor, pero este señor se tomó la iniciativa de escribir su biografía, ¿no? Entonces, George le aclara, ¿no?, en una carta a este señor algunas cosas. En particular aquí recupero algunas aclaraciones respecto a su supuesto romance con el compositor húngaro Franz Liszt. Y la cito: sin falsa modestia le digo que yo no improviso tan bien como Liszt. Esto lo dice como entrecomillado, como que en el texto de este señor hace esa insinuación, ¿no?, de que aprendió muy bien de Liszt la improvisación. Pero continúo con la cita de George Sand. Yo no improviso tan bien como Liszt, quien es mi amigo, pero nunca ha sido mi maestro. También le digo que muchos de mis invitados han cenado en casa en sus ropas de trabajo y que yo misma no soy tan elegante ni tan encantadora como usted supone. Tengo que contradecirlo, porque no soy la heroína del romance ingenioso del cual usted es autor. Y parece que lo que le importa es hacer gala del talento y la imaginación que le sobra. Y cierro la cita de George Sand en esta carta a su osado, autonombrado biógrafo. Pero a lo que voy es que mucho del constructo en torno a la vida amorosa de la escritora francesa viene, al parecer, más de la imaginación de quienes inventaron el mito y lo divulgaron que de los hechos reales. Respecto a Franz Liszt, con quien efectivamente le unió una gran amistad, justo en 1836, al cerrarse el caso de su divorcio de Casimir Dudevant, en una carta a otro amigo en París, pues le avisa que pasará una temporada en Génova con Liszt y la distinguida y notable mujer con la que ahora él vivía, y pues a quien le tenía gran cariño, ¿no? Es decir, Liszt y su esposa, concubina o lo que fuera, la iban a recibir con todo y los hijos, ¿no?, para acompañarla luego de esta experiencia dura, ¿no?, del trámite del divorcio. Entonces, era una relación, como pueden ustedes ver, de una amistad muy sincera. Al presentarla, los medios, las películas e incluso otros libros, ¿no?, novelas, al presentarla como una mujer que vivió exclusivamente en torno a sus relaciones de pareja, pues estamos olvidando y dejando de fuera sus ideas, su trabajo y su obra. Y George Sand fue una mujer de fuertes convicciones. En una carta de 1831 a su mamá, Aurora responde lo que quizás fue, una crítica por sus conductas con su entonces aún esposo. Dice lo siguiente, y la cito: así que te han dicho que soy yo la que lleva los pantalones. Eso es falso. Si estuvieras aquí las 24 horas, verías que no es cierto. De cualquier manera, no tengo el menor deseo de llevar los pantalones de mi esposo.
que cada quien lleve sus propias prendas y sea igualmente libre. Así la idea y el pensamiento de George Sand. Por otra parte, su amor por el arte, por el teatro, era profundo. En una carta a Víctor Hugo, una carta de 1870, justo después de presenciar la obra de teatro Lucrecia Borgia, que es de la autoría de Víctor Hugo, le escribe lo siguiente: Mi amigo ilustre, acabo de llegar de una presentación de Lucrecia Borgia con el corazón lleno de emoción y alegría. Esas escenas conmovedoras aún llenan vívidamente mis pensamientos con líneas seductoras o aterradoras. Todavía puedo escuchar las aclamaciones de la audiencia abarrotada gritando «¡Viva Víctor Hugo!», llamándote como si pudieras oír, como si fueras de pronto a aparecer. Entonces, espero que esta carta mía te traiga algún eco de esa noche brillante, querido amigo ausente. Justo esa noche me recuerda otra, para mí no menos brillante. Tú no sabes, pero asistí a la primera actuación, a la primera presentación de Lucrecia Borgia. Me dicen que fue hace 37 años ya. Y bueno, hoy Lucrecia Borgia parece tal como la sentí esa noche. No ha envejecido ni un solo día. No tiene pliegue ni arruga. Esa hermosa forma, tan clara y firme como si estuviera tallada en mármol de Parián, ha permanecido absolutamente pura e intacta. George Sand vivió para escribir, sí, escribir de noche. Su trabajo fue su sustento y el de sus hijos, sus nietos, su nuera, su yerno, sus amigos, en fin, ¿no? A quien necesitara su apoyo, ella lo brindó. Su devoción, ¿no?, amorosa, fue muchas veces más maternal que pasional en realidad. Y de ahí que la recordaran tan entrañablemente todos quienes la conocieron. El escritor inglés Michael Luntz recupera aspectos de George Sand que se han olvidado en aras del cotilleo, ¿no?, como dicen en España. Y dice lo siguiente: Sand era una mujer extraordinaria, una novelista, dramaturga y defensora de todo tipo de reformas políticas prodigiosas. La primera mujer moderna liberada, para citar a Noel Gerson, uno de sus biógrafos. Ella se divorció con éxito de su marido y mantuvo el control de sus hijos en un momento en el que tal curso de acción por parte de una mujer era casi inaudito. Ahora, para el escritor británico, Sand fue el gran amor de Chopin. Y no solo su amante, también la hizo de su mamá, de su enfermera, su compañera y su musa. Recordemos que Chopin padeció durante muchos años tuberculosis y bueno, en ese sentido, Sand pues se ocupó de cuidarlo y de prodigarle todas las atenciones para que él compusiera la obra musical prodigiosa que llega hasta nuestros días. Se dice que al morir Chopin, entre sus pertenencias se encontró un sobrecito marcado con las iniciales G y F, George y Frederick, y contenía adentro un mechoncito del cabello de la escritora. Estás escuchando Intersecciones. Y con esto nos despedimos. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy, Escribir de noche, las cartas de George Sand. Una mujer adelantada a su tiempo, con el valor, claro, también los recursos, el capital cultural y social, valga decir, para enfrentar y salir del deber ser de las mujeres de su tiempo. Hoy le reconocemos el haber decidido vivir a su modo, reclamando su derecho a la libertad de pensamiento y de acción,
Su obra, lamentablemente, no es muy fácil de conseguir, al menos aquí en Latinoamérica, pero seguro podrás encontrar algunos materiales, algunos textos en plataformas digitales estadounidenses y europeas. Y bueno, de sus biografías en cine, la verdad no te fíes mucho, créeles como la mitad. Pero bueno, es interesante también conocer estas producciones. Si te gustó Intersecciones, compártenos, recomiéndanos y escúchanos la próxima semana, a la misma hora, a través de Ibero TJ Radio, para compartir otro cruce fascinante de literatura, artes y ciencia. En el apoyo a la producción, agradezco a Heriberto Jaramillo. Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.